Amén. En Juan 17:17 nos dice, Jesús oraba al Padre Celestial y le decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. La santidad es un proceso a diario de la lucha contra el pecado, de decirle no al pecado. Es diferente a la justificación, la cual la justificación es al instante cuando nosotros nos arrepentimos de corazón confiando en que el Padre Celestial por medio de Cristo Jesús nos va a perdonar los pecados y ahí nos limpia con su sangre y nos presenta ante el Padre para que Él pueda escuchar nuestras plegarias, para que Él pueda bendecirnos. Pero la santidad es un proceso a diario, es una lucha a diario de decirle no al pecado. Jesús oró por sus discípulos y por todos los que debían creer en su palabra, por medio de ellos, y le pidió que nos santificaran la verdad, y la palabra de Dios es verdad. Entonces debemos buscar de la guía de Dios acá en su escritura, en la palabra, todos los días, para que podamos fortalecernos en esa santidad, buscar de esa santidad para decir no al pecado y sí al Espíritu de Dios. ¿Por qué es tan importante que nos santifiquemos? Porque el Espíritu es santo y Él quiere morar en templo santo, Él quiere morar en casas ordenadas. Por eso debemos de buscar de esa santificación todos los días de nuestras vidas y que cada batalla que ganemos contra el pecado sea para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y el de Cristo Jesús que murió por cada uno de nosotros en esa cruz. La santidad, la santificación tiene 4 pasos. Una es el llamado, la otra es el camino, la otra es vivir en santidad y la otra es servir en santidad. Pero vamos a ir viendo paso por paso. Y les voy a contar una parábola de un abuelo y un nieto, del cual el nieto le pregunta al abuelo por qué es necesario que lea la palabra de Dios todos los días, que lea la Biblia todos los días, si por ahí no me acuerdo. Estaban junto a un fogón y el abuelo le agarra una canasta de cual él traía carbón para alimentar ese fogón y le dice al nieto, ¿puedes ir al río y traerme agua? El nieto agarra esa canasta, va hacia el río que quedaba a unos metros, carga aguas, le trae la canasta al abuelo y le dice, abuelo, se perdió el agua que traía en la canasta. El abuelo lo vuelve a enviar reiteradas veces a buscar agua en esa canasta. Después de 10 veces que el nieto va, le dice, pero abuelo, cada vez que vengo con la canasta, pierdo el agua en el camino. El abuelo le dice, pero mira la canasta de su interior cómo está ahora. Está limpia, le dice el nieto. Así pasa con nosotros cada vez que buscamos de la palabra de Dios, cada vez que buscamos su presencia, porque la palabra de Dios es verdad y esa nos santifica. Entonces es importante que sigamos buscando de su palabra a diario, abriendo esta Biblia, leyendo, escudriñando las Escrituras, pidiéndole la guía al Espíritu Santo para que nos hable Dios a través de la palabra. Por eso es muy importante que nos limpiemos, que limpiemos este templo, que lo ordenemos para que Él pueda vivir en nosotros. Es una lucha que tenemos a diario, pero lo podemos en Cristo que nos fortalece y con la guía de su Santo Espíritu. El llamado a la santidad en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nos llama a una vida en santidad, para que podamos glorificar su nombre, para que Él pueda habitar en nosotros. Como les decía, Él quiere vivir en nosotros, en todo lo que le recibamos. Nosotros tenemos un libre albedrío, tenemos la decisión del poder de decisión de hacer algo indebido o no. El Espíritu de Dios es quien nos amonesta cuando, gracias hermana, bendiciones, cuando hacemos algo malo o no. Pero debemos
ganar la buena batalla que se nos presenta día a día para vencer el pecado, para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, no practicando el pecado, porque Él no nos da un espíritu de cobardía, nos da un espíritu de amor, poder y dominio propio. Por eso debemos ser santos, porque Él es santo, para que Él pueda habitar en nosotros, porque Él es 3 veces santo y quiere que tengamos una vida ordenada y que aceptemos de su vida. Él nos ama y Él quiere vivir en nosotros gozoso, no contristado porque no lo escuchamos o porque practicamos el pecado. Lo que debemos hacer es luchar contra el pecado, porque somos todos pecadores, la naturaleza del hombre es pecaminosa, pero el pecado te aleja de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, que han destituido de la gloria de Dios, el pecado te lleva a caminos de condenación, de maldición, de esclavitud, de muerte espiritual. Por ende te lleva a la puerta ancha, al llorar y crujir de dientes. Pero Cristo Jesús vino a libertarte del pecado, a darte una vida en abundancia, una vida en libertad, en amor. Por eso debemos seguir la puerta estrecha, que es Cristo Jesús, el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Iglesia, no debemos practicar el pecado, sino debemos luchar contra él para mejorar cada día más como personas, cada día más como cristianos. Debemos mejorar no para ser mejor que el hermano, sino para ser más parecido a Cristo Jesús todos los días. Ese es el llamado a ser santo, porque Él es santo, 3 veces santo. El camino a la santidad está en Hebreos, un versículo que acompaña lo que estoy diciendo, en Hebreos 12, verso 14. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta palabra es fuerte, pero la palabra de Dios es así, es viva y eficaz. Y no se aflija, iglesia, por no creerse santos, somos todos pecadores, pero les vuelvo a repetir, debemos buscar de mejorar cada día más, de no practicar el pecado y de mejorar, decirle no al pecado, seguir la paz con todos y la santidad. Es muy importante la unidad en la iglesia, en la familia de la fe, en practicar el amor de Cristo, en practicar de llevar las cargas los unos de los otros, de orar el uno por el otro, de gozarse el uno por el otro cuando tiene un logro en Cristo. Por ejemplo, cuando vi ministrando a la hermana Mariana más temprano, me gozaba de sus palabras, de cómo el Espíritu Santo estaba preparando este mensaje, porque la administración fue de la unidad, del templo del Espíritu, de la santidad. El Espíritu Santo coordina y ordena todo a su manera. Por eso debemos dejarnos guiar por Él, debemos dejarnos ir en ese camino que nos quiere llevar y nos quiere en santidad, nos quiere en unidad, que sigamos la paz con todos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Debemos hacer la paz, debemos seguir de su palabra, debemos santificarnos en su palabra, en la verdad. Si le das lugar al pecado, esclavo del pecado vas a ser, porque una raíz de amargura, de odio, de rencor, de resentimiento, va a manejar tu vida y llevarte de odio en odio. No va a poder dar lugar al amor de Cristo que viva en tu corazón o que pueda guiar tu ser, porque le diste lugar al pecado. Y cuando alimentás el pecado, por ahí inconscientemente, por una falta de perdón, o por un celo, un rencor, un resentimiento, o algún sentimiento de envidia, de ira, de enojo, le das lugar a que Él maneje tu vida, al enemigo que maneje tu vida, cuando no tenés que darle lugar, sino que quien debe tomar total control de tu mente y de tu corazón es Cristo Jesús. Debes morir en carne para que Él pueda vivir en espíritu y guiar todo tu ser, que todo tu ser esté guardado en Cristo Jesús. Es tan importante la paz que dice la palabra del Señor: justificados pues por la paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso debemos vivir una vida ordenada,
en amor, en paz, santificarnos en la palabra de Dios y ir por el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Una vida de santidad. Vamos a tocar un versículo en Efesios, capítulo 4, verso del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Podemos volver al verso 22, hermano? Gracias. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es muy importante de renovar nuestros pensamientos, de renovar nuestros deseos, de buscar de la presencia de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo, de guiar nuestra vida bajo la palabra del Señor, despojándonos de los viejos vicios, de la vieja manera de vivir, del viejo hombre. A ese no hay que darle más lugar en nuestra vida, sino que debemos darle lugar al Espíritu de Dios para que Él nos ayude a tomar las mejores decisiones, porque les vuelvo a repetir, tenemos un libre albedrío. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, tan misericordioso que nos dio y nos ama tanto que nos dio ese libre albedrío para que elijamos por dónde ir. Pero Cristo, que es amor, entregó su vida por nosotros, nos dio ese regalo inmerecido del perdón de los pecados, esa gracia que tenemos en Cristo Jesús. Por eso debemos dejar la vieja manera de vivir, despojarnos del viejo hombre, para poder tener una vida en santidad. Les vuelvo a repetir, la santidad es un proceso de luchar contra el pecado, de mejorar cada día. Verso 23, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Importante este versículo porque el enemigo siempre ataca en la mente. Siempre esas saetas, esos dardos del enemigo siempre se vienen a la mente. La lucha comienza en esa mente, en la mente. Por eso debemos fortalecer nuestro dominio propio y saber discernir de quién viene ese pensamiento. Por el oír o por la vista, el enemigo va a querer desestabilizarte, poner una piedra de tropiezo en tu camino, un mal pensamiento, algo que contamine tu vida, que contamine tu corazón, pero ahí es donde no le tenés que dar lugar, ahí es donde lo tenés que reprender en el nombre de Jesús, porque Él ya nos compró a precio de sangre, nos selló con su espíritu en esa cruz. Entonces el enemigo no tiene ninguna autoridad, no tiene ni suerte ni parte en nuestras vidas. Somos de hijos de Dios al recibir a Cristo en nuestras vidas. Por eso debemos ganar la buena batalla en nuestras mentes y no pasar ese pecado al corazón, porque del corazón después emanan las palabras. En el corazón vive Cristo y es importante cuidar cada palabra que uno dice también. Hay un versículo en Mateo, capítulo 12, verso 37, que dice que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Por eso es muy importante cuidar lo que sale de nuestras bocas, iglesia. Antes de decir una mala palabra, piénselo 2 veces, átese la lengua hablando mal y pronto, pero no cometa el pecado de decir una mala palabra o de maldecir a alguien. No pague mal por mal. Busque la santidad que nos pide nuestro Padre Celestial. Santifíquese en la verdad, que es palabra de Dios. Él los ama y quiere que vivamos una vida glorificando su nombre, no practicando el pecado, sino luchando contra el pecado, y que cada día mejoremos un poco más, que seamos mejor que ayer. Cada pecado que venzamos, que no lo pasemos de nuestra mente, de nuestro corazón, hay fiesta en el cielo. Cada vez que glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial, ahí hay fiesta en el cielo. Entonces es muy importante guardar nuestro pensamiento y nuestros sentimientos en Cristo Jesús. Amén. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es muy importante lo que decía, que de morir en carne y vivir en espíritu, de despojarnos del viejo hombre. El que mentía, el que practicaba la mentira, ya no mienta más. El que robaba, que no robe más. El que practicaba diversos tipos de pecados, ya abandonarlos.
y de darle lugar a Cristo que viva en nuestras vidas, de empezar a escuchar de su voz y no tener al Espíritu Santo contristado por no tener una casa ordenada, por no tener un templo limpio para Él. Por eso es importante que nos santifiquemos a diario y que busquemos de esa relación con el Señor en oración. Es muy importante hablar con nuestro Padre Celestial. Si no oramos, no podemos ser cristianos, no podemos ser hijos de Dios si no le contamos nuestros problemas, por más que Él ya los conozca, pero Él quiere que depositemos nuestra fe en Él y que todo lo hagamos por medio de su Hijo, de Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, pero también que le demos gracias por medio de su Hijo Jesús, que le pidamos por medio de su Hijo Jesús. Por eso nos dice en su palabra que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, palabra de Jesús, se lo concederá para que el Padre se glorifique en el Hijo. Él es el camino, no hay otro. Él es la verdad y la vida. Él es el dador de la vida. Y el cuarto paso ya es sirviendo en santidad, que es una decisión personal. Colosenses capítulo 3, del 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis para el Señor lo tienes que hacer con amor. El Señor escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, sabe cuando actuamos de corazón y cuando no. Él sabe cuando. Por eso nos pide que lo que demos con nuestra mano derecha no se entere de nuestra mano izquierda. Por eso nos pide que lo hagamos todo con amor, porque Él sabe cuando lo hacemos con amor y cuando no. La recompensa de nuestro Señor y Salvador, que está en los cielos, nos pide que hagamos tesoro en el cielo. Cada vez que hacemos algo de corazón, estamos haciendo y generando un tesoro en el cielo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Si Él nos pide que hagamos tesoro en el cielo, donde el ladrón no hurta, el ladrón no hurta, ni la polilla corrompe. Y donde esté tu tesoro estará tu corazón. Por eso deposite su corazón en Cristo Jesús, su tesoro en el cielo, y no le dé lugar al pecado, a que el pecado se apodere de su mente, de sus corazones. No practique el pecado. Busque una vida en santidad y en la palabra de Dios. Nos pide que anunciemos las virtudes del que nos llamó, de la gran comisión del Evangelio. Por eso es muy importante transmitir la palabra donde quiera que estemos, para glorificar a nuestro Padre Celestial y para que tengan la misma oportunidad de ir por el camino de Cristo Jesús, que es la verdad y la vida, por nuestro blanco perfecto. Por eso tenemos que poner nuestro ojo en Jesús y toda nuestra fe en Él, pero debemos compartir de su palabra, de la buena nueva. La santidad es un mandato de nuestro Señor y Salvador, que luchemos contra el pecado. Recuerden que cada vez que superamos esas pruebas, esas aflicciones, esas tribulaciones, hay fiesta en el cielo, porque el Señor los ama y quiere que vivan una vida en santidad. Vamos a orar para finalizar con el mensaje, pero depositen todo su amor en Cristo, toda su vida en Cristo Jesús. Él los ama y quieren que no practiquen el pecado. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado, de Cristo Jesús, por esta tarde preciosa, que Él ministre con su Santo Espíritu en cada una de nuestras mentes y de nuestros corazones, que pueda trabajar en nuestras vidas para que podamos mejorar día a día, para poder servirle, para poder glorificar su nombre, para que podamos llevar la gran comisión del Evangelio, para que podamos estar preparados para su reino. Gracias le damos por haber derramado su sangre en esa cruz para poder libertarnos, para darnos la oportunidad de redimirnos con el Padre, y nos declaramos en bendición, en libertad y en victoria por medio del que nos amó, de Cristo Jesús. Amén y amén.